Para todos los profesores y profesoras que estén interesadas e interesados en el desarrollo profesional docente, en su evaluación y más allá del portafolio y de la evaluación a la que estamos sometidos, a los profesores que estén interesados en comprender cuál es el rol que hoy día nos compete como educadores en una sociedad donde requerimos que nuestros estudiantes tengan un pensamiento más profundo, una inteligencia más amplia y poder resolver problemas más complejos propios del siglo XXI. De Fundación Educación Chile les habla Claudia Sánchez, soy la directora y profesora encargada de esta área de la fundación y queremos entregarle en estos videos muy breves algunas pinceladas generales de todos los indicadores que se evalúan en el portafolio. Es solamente para motivarles, abrir conversaciones en su escuela y también a que conozcan Fundación Educación Chile, específicamente nuestro diplomado de neuroeducación y carrera docente que impartimos ya hace 2 años, donde articulamos todos los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que requieren los profesores para un trabajo informado, profesional y mirando hacia los desafíos de este siglo. Así que a todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas y quiero presentarles en esta primera micro sesión qué es lo que nos evalúa el portafolio, qué es lo que tenemos que tener nosotros los profesores en nuestra mesa, nuestro escritorio todos los días para revisar y para saber que ese es el marco en el cual nosotros nos movemos profesionalmente, ¿ya? Profesionalmente nosotros nos regimos por un marco labor-enseñanza que ha sido actualizado el 2021, que ya entró en vigencia, pero que todavía no entra en vigencia en la evaluación docente, sino que a partir del próximo año. Sin embargo, tiene cosas muy similares al marco labor-enseñanza antiguo del 2008, pero sí este marco viene con más fundamentos y viene con un enfoque del aprendizaje profundo. ¿Qué significa el aprendizaje profundo? Fíjense ustedes acá en el dominio D, que nos evalúan todo lo que es la clase grabada, en el dominio C, nosotros tenemos estándares muy importantes que tienen que ver cómo yo enseño estrategias para lograr aprendizaje profundo. ¿Cuáles son tus estrategias para que tus estudiantes aprendan a comprender en profundidad, en reflexión, en comprensión, en desarrollo cognitivo? ¿Qué entendemos nosotros los profesores por aprendizaje profundo? ¿Cómo enseñas las habilidades cognitivas de interpretar, analizar, evaluar, sintetizar? Este es un estándar muy bonito, muy interesante, que nos va a los profesores a abrir muchas necesidades de comprender cómo aprende el cerebro de los estudiantes, porque si tú no entiendes cómo aprende el cerebro el cerebro, yo me refiero a nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro ambiente, nuestro contexto sociohistórico, dice Vygotsky, es muy difícil que yo tenga estrategias intencionadas como profesor, sino que voy a ser solamente un profesor activista, que voy a hacer cosas por hacer, pero no tengo claridad por qué la estoy haciendo. Luego tenemos el estándar 8, estrategias del desarrollo del pensamiento, las habilidades metacognitivas del pensamiento. ¿Cómo las estás trabajando en tu sala de clase? Desde los pequeñitos de primero básico hasta cuarto medio, estamos hablando del marco de la buena enseñanza de educación básica. Ya vamos a ver el de educación parvularia, que es muy similar, pero por supuesto con un lenguaje que está acotado a una educación preescolar. ¿Ya? Y todo el proceso de retroalimentación, colegas, hoy día la retroalimentación, la evaluación formativa es parte del proceso de aprendizaje. Yo enseño y estoy recogiendo información si ese estudiante está desarrollando las habilidades del pensamiento que yo quiero que logre, ¿verdad? Por lo tanto, la evaluación formativa que se indica en el decreto 67 cobra real relevancia en este nuevo marco de la buena enseñanza. Bueno, ahí yo les estoy dando un ejemplo de lo que nos evalúan en la clase grabada, todo lo que tiene que ver con la planificación y la evaluación, el dominio A, como yo estoy en el dominio A antes de entrar a mi sala de clase, en la sala de profesores, quizás revisando mis programas de estudio, revisando mis documentos de referencia con que yo tengo que planificar. La planificación es un acto intelectual del docente. Yo no puedo
planificar con una planificación que me dieron otras personas, porque yo tengo que planificar conociendo las características de mi estudiante. Y aquí yo hago una reflexión crítica hacia todos aquellos establecimientos que trabajan con planificaciones compradas, prediseñadas, envasadas, digamos, porque yo no puedo como profesora de mi cuarto básico, de mi octavo básico, de mi primero básico, de mi cuarto medio, en una realidad de Arica, de Punta Arena, de Machalí, de donde sea, yo no puedo poner una planificación que no haya sido pensada, diseñada por mí, que yo conozco a mis estudiantes, sé sus niveles de aprendizaje, sé su desarrollo socioemocional, etc. ¿Ya? Entonces, todo el dominio A lo que te va a evaluar cómo tú conoces a tus estudiantes, cómo piensan tus estudiantes, cómo sienten, cómo aprenden, cómo son sus familias, sus contextos, hay multiculturalidad, sus necesidades educativas especiales, su desarrollo cognitivo, etcétera, ¿ya? ¿Cómo manejas el currículum? Aquí ningún profesor puede trabajar si no tiene un profundo conocimiento del programa que está implementando. Si yo soy profesora de matemática de quinto básico, necesito tener un profundo conocimiento del programa. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las actitudes que ese programa de matemática me pone a disposición para trabajar? Si yo quiero hacer alguna modificación, si yo quiero hacer una adecuación, yo la hago para partir del programa ministerial. ¿Ya? ¿Cómo planifico la enseñanza por consecuencia y cómo planifico la evaluación? Eso está en el marco de la buena enseñanza y eso es lo que me evalúan en el portafolio y en carrera docente, en la prueba de conocimiento específico. Dominio B, el ambiente de trabajo. Ya estoy en la sala de clase, ya me puse a planificar, ya tengo mi planificación, ya tengo los datos de mi estudiante, el conocimiento, ahora estoy en la sala de clase. ¿Ya? ¿Cómo yo en esta sala de clase propicio un ambiente de aprendizaje favorable? ¿Cómo yo genera un ambiente respetuoso? Hoy día el plan de reactivación escolar nos pide y nos releva en primer lugar la importancia de los ambientes de aprendizaje, del bienestar de los estudiantes, del desarrollo socioemocional. Es parte de mi trabajo como profesora de tecnología, de matemática, de historia, de educación física. Yo como docente necesito entender que el cerebro aprende cuando las emociones me permiten generar vínculos, apertura, seguridad, confianza. Si yo estoy en un ambiente hostil, desconfiado, agresivo para mí, que me genere intimidad, ese estudiante no va a desarrollar aprendizaje porque simplemente el sistema límbico anula todas las vías aferentes hacia la corteza cerebral, que es la corteza que recibe, que procesa la información, y finalmente la corteza que genera el pensamiento más concreto, más racional, ¿ya? Y el último dominio, que te lo van a evaluar en el trabajo colaborativo, tiene que ver con las responsabilidades profesionales, con tu ética docente, con tu compromiso con tu desarrollo profesional, y con el compromiso con tu propia comunidad. ¿Conoces tú el PME? ¿Conoces tú el PI de tu escuela? ¿Trabajan en forma coordinada con los equipos de aula del PIE? ¿El equipo de convivencia es parte del equipo de docentes? ¿Están todos los profesionales, asistentes y docentes enfocados al aprendizaje de los estudiantes? Entonces, lo que yo les quiero decir, colegas, es que ustedes no sacan nada con preparar un portafolio para un año si no tienen bases, si no tienen los pilares, los cimientos firmes de cuál es nuestro marco de referencia, nuestro marco de la buena enseñanza actualizado al 2021 y cuál es el profundo sentido que hay detrás de esto, ¿ya? Aquí tienen el marco de la buena enseñanza de educación parvularia, que es del 2019. Son nuestros dos marcos. Aquí tenemos todo el sistema educacional y tiene los mismos elementos, ¿verdad? Preparando el proceso de aprendizaje, creando ambientes para el aprendizaje, enseñando a todos los niños y niñas y el desarrollo profesional. Lo único que van a encontrar distintos son ciertos lenguajes que están acotados a los núcleos, a los ámbitos del desarrollo de los niños, que van a cambiar un poco en ese sentido. Pero el foco del marco de la buena enseñanza es el mismo. Las educadoras de párvulo tienen que conocer muy profundamente
este marco, tal como los educadores de educación básica y media. Y los y las educadoras de diferencial, según el nivel que trabajen, tienen que también conocer su marco. Veamos qué te evalúa el portafolio, ¿ya? Aquí yo les puse ejemplo, educación parvularia, básica, media y necesidades transitorias, ¿ya? Que te evalúan en el mismo manual de portafolio 2023. Ustedes ya los tienen que descargar de la página Docente Más y se van a dar cuenta que es muy parecido al del año pasado. Recordemos que los últimos años la evaluación docente se ha suspendido, por lo tanto estamos trabajando con los datos del 2022 porque estos docentes son los mismos que se van a evaluar este año. A ti te evalúan como educadora de párvulo 23 indicadores, ¿ya? Más los del trabajo colaborativo. Los de planificación, los de análisis de tu planificación, cómo te fue, la reflexión que tú haces a partir de eso y la grabación de tu clase, ¿ya? Y en educación básica es lo mismo, es exactamente lo mismo, colega, cambian ciertos nombres nada más. La planificación, la evaluación, tu reflexión y tu clase grabada, ¿ya? Por lo tanto, aquí te están evaluando 23 indicadores, aquí te están evaluando 17. ¿Por qué? Porque en la clase grabada aquí a lo mejor, por ejemplo, tienen las educadoras de párvulo el trabajo con el equipo de aula, eso se evalúa. ¿Qué quiere decir? Que la educadora o el educador de párvulo tiene que demostrar en su clase grabada cómo retroalimenta y cómo trabaja con su asistente, ¿ya? Eso es parte que no está evaluado en básica, porque el asistente no cumple un rol tan estrecho, aunque sí lo cumple en los primeros cursos, pero en educación parvularia se evalúan, ¿ya? Todos estos indicadores están especificados, ya dijimos, en este marco, ¿verdad? Que yo debo conocer, y además en el manual de portafolio hay unas rúbricas donde ya las vamos a ver, donde te dicen qué es lo que te van a evaluar en cada una de estas cosas. Entonces, cualquier docente que se va a evaluar tiene que tener un profundo conocimiento. ¿Cuáles son los indicadores que te van a evaluar en el portafolio? ¿Qué significa que hagas el indicador 7 uso del error para el aprendizaje? ¿Qué te están evaluando? Si ustedes se fijan aquí a nivel país, fíjense que las educadoras de párvulo solo alcanzan un 9% de logro en fundamentar las decisiones pedagógicas. O sea, una educadora que tú le preguntas, ¿por qué pusiste a los niños en grupo? ¿O por qué hiciste esta actividad? Su fundamentación es pobre, ¿ya? Si yo miro acá en básica, media y en necesidades transitorias, lo más bajo es el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo, el 12%. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un ambiente enfocado en la disciplina, enfocado en las normas, pero no en el trabajo cognitivo. El ambiente de trabajo significa que yo tengo un ambiente pedagógico organizado estratégicamente para conseguir aprendizaje, no solamente normas de convivencia. Y aquí confundimos mucho el ambiente de trabajo con la disciplina. Aquí tenemos las necesidades permanentes para los educadores y educadoras que se van a evaluar con niños con necesidades permanentes, que pueden ser en el aula de recursos o en el aula común, ¿ya? Y acá está educación técnico-profesional. Los profesores de diferencial con necesidades permanentes, fíjense ustedes que todos los indicadores país, ¿cuál es el más bajo? Aquí tenemos. Promueven poco el rol activo de los estudiantes. Y la retroalimentación es malita, ¿ya? ¿Cuál es lo mejor que tienen? Lo mejor que tienen 83, pareciera que fuera esto. Lo mejor que tienen, hacen buenas experiencias, relación entre la experiencia de aprendizaje y los objetivos, ¿ya? Pero hay cosas que están muy bajo. Pero fíjate que la relación entre la evaluación no es buena, es baja. Entonces hago buenas actividades, pero no las evalúo bien. Esto es muy importante, aquí yo no lo separé por tarea, pero hasta aquí llega reflexión, hasta aquí llega todo lo que es planificación y evaluación, y esta es la clase grabada, ¿ya? Esta es la clase grabada. Entonces, estimados colegas, es muy importante que ustedes sepan qué es lo que te están evaluando, qué significa cada uno de estos indicadores, cómo lo relacionas con el marco de la buena enseñanza, y tienes que revisar tu informe de tu última evaluación. Y aquí está la educación técnica profesional, que también podemos ver aquí un bajísimo en el 13 y en el 7.
Las preguntas y actividades que hace el profesor son malas. La promoción de los estudiantes es baja, mala. ¿Qué es lo que significa? Que los profesores no estamos haciendo buenas preguntas a los niños y a los jóvenes. No estamos desarrollando el conflicto cognitivo, diría Piaget. Y estos 4 indicadores se le suman a los anteriores porque son para todos los mismos, que tienen que ver con el trabajo colaborativo. O sea, a ti te van a evaluar como diferencial estos 20 indicadores más estos 4, ¿ya? A mí me van a evaluar como profesora básica estos 17 más estos 4, ¿ya? Que tiene que ver con el trabajo colaborativo, que ha sido voluntario, pero ya tenemos la obligatoriedad de desarrollar un trabajo colaborativo. ¿Qué significa el trabajo colaborativo? ¿Cómo se genera? ¿A partir de qué? ¿Enfocado en qué? Y aquí tenemos grandes desafíos porque esto me va a exigir que yo tenga una reflexión profunda, de decir, en mi estudiante, ¿en qué le fue más mal? ¿Dónde están sus debilidades? ¿Cómo puedo, con la ayuda de otro colega, otro profesional, mejorar estos aprendizajes? Y aquí ustedes pueden ver que igual tenemos muy bajos elementos acá. A nivel país, en general, no ha subido mucho el trabajo colaborativo. Y acá, entonces, usted se ubica. ¿Usted es parvularia? Ya, póngase aquí. ¿Usted es diferencial? ¿Usted es media? Ubíquese. Te van a evaluar 2 indicadores de planificación, 3 de evaluación, 2 de reflexión. Análisis no te van a evaluar acá, porque tienes la reflexión. La clase grabada tienes 10 y el trabajo colaborativo tienes 4. Si yo fuera profesora de educación media, sé que me van a evaluar 21 cosas. Y esas 21 cosas, si yo sé que me las van a evaluar, las tengo que comprender. No solamente para hacer un portafolio, las tengo que implementar en mi 365 días del año para poder generar mis hábitos profesionales y cuando llegue la evaluación docente no tenga que preparar un portafolio ni preparar una clase, sino que es parte de mi hábito profesional. Aquí ustedes van a tener los indicadores y van a tener las rúbricas, que también las descargan del docente más. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo, por ejemplo, educación parvularia. Educación parvularia dijimos que tenían 25 indicadores que evaluar, ¿ya? Acá están los 25 indicadores. Tengo los de la tarea 1, planificación, los del análisis, la reflexión pedagógica, la grabación de la experiencia y el trabajo colaborativo. Cada uno de estos elementos, si yo sigo el documento, me va a salir la rúbrica, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, reconocimiento de los logros y esfuerzos de los estudiantes. Ese está aquí, este, ¿ya? Y ahí me dice, ¿cuándo eres básica o básico? ¿Cuándo eres competente y cuánto eres destacado? Eso es lo que yo tengo que cumplir. Ese es el estándar que yo tengo que cumplir. Eso es lo que me van a observar en mi clase. Cuando cumplo, ¿verdad?, el nivel competente, ¿verdad?, y además sistemáticamente reconozco de manera verbal y gestual frente a los logros y esfuerzos que se observan en los niños y niñas, bla, 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 ¿ya? Acá tengo los indicadores de básica, de media y de nivel transitorio, de las necesidades educativas transitorias, perdón, y la misma razón. Tengo todos los rúbricas. Aquí tengo la rúbrica de preguntas y actividades que está aquí. ¿Ya? ¿Qué me están evaluando? Que me fue muy bajo, ¿ya? Acuérdense, ¿cuánto tenía preguntas y actividades? Preguntas y actividades en transitorio era. Aquí. Preguntas y actividades, 14. Tenía un 17%, ¿ya? 17%. Entonces yo sé que este 17% que se logró a nivel país en el año 2022 es bajo. O sea, toda la gente le va más o menos mal. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo este indicador, ¿ya? Aquí yo tengo que precisar, y eso lo vamos a ver después en otros videos. Aquí tenemos el de necesidades permanentes, lo mismo, y el de técnico profesional. Cada uno tiene sus propias rúbricas y ustedes están en la responsabilidad de conocer. Estos bonitos, que son los mismos indicadores, ¿cuánto teníamos en párvulo? 25. Yo solamente se los puse visualmente, porque la gestión visual
es importante para yo internalizar estos 25 indicadores como educadora párvulo. Ya aquí tengo los de la planificación, la clase grabada y el módulo 3 de trabajo colaborativo. Aquí tengo los 21 indicadores de educación básica, educación médica y necesidad educativa transitoria. Estos de este color son de la planificación, estos son de la clase grabada y estos son del trabajo colaborativo. ¿Qué voy a hacer con esto? Imprímelo, ponlos en tu cuaderno, compártelos con un colega. Piensa que esta ruedita, la ruedita de los indicadores, es la que debe orientar todos los días tu trabajo, todos los días. Formulaste buenos objetivos, promocionaste la participación, hiciste buenas explicaciones. Acuérdate que estas explicaciones a nivel nacional tenemos solo un 17% de logro, o sea, la nada. Ya, esta rueda es importante que tú la manejes, la comprendas y sepas de dónde se origina. Se origina del marco de la buena enseñanza y de lo que se evalúa en el portafolio. Aquí tienen la rueda de las educadores diferenciales de permanente. Aquí tienen la rueda para los técnicos profesionales, que ya dijimos que son similares, pero tienen conceptos diferenciados según el nivel. ¿Qué es lo que tienes que tener? Tienes que tener tu portafolio, tu programa de estudio. Aquí yo puse como ejemplo ciencias naturales, pero tú tienes que tener tu programa leído, comprendido. Si tú no manejas tu programa, no tienes nada que hacer porque estás improvisando, ¿ya? Eso es improvisar y eso no es lo que busca hoy día la carrera docente. La carrera docente busca formar y transformar una práctica docente en una profesionalización permanente. Yo necesito conocer mis enfoques teóricos, de dónde me estoy apoyando para mis decisiones pedagógicas, cómo aprende el cerebro de los estudiantes, hablo de genérico, cómo aprende el organismo humano, ¿ya? ¿Cuál es la priorización curricular que tenemos hoy día actualizada? ¿Cuál es el plan de reactivación escolar que incluye los objetivos transversales? ¿Ya? Y aquí entonces yo en mi programa que yo les pongo acá de ciencias naturales como ejemplo, tengo todas mis habilidades que yo tengo que desarrollar, análisis, clasificación, comunicación, etc. En el programa me dicen las actitudes también. Estas son las actitudes que yo tengo que incorporar en mis objetivos, ¿ya? Y acá me va a entregar entonces después el programa un objetivo de aprendizaje con mis indicadores de evaluación. Ustedes tienen todos los programas de estudio, no tienen que inventar la rueda, tienen que trabajar con los documentos que existen. Si yo manejo toda esta progresión y esta organización curricular en distintos niveles, yo lo voy a poder concretar en el aula ajustado a las características de mi estudiante. Entonces, ¿qué les propongo, queridos colegas? Que en sus comunidades, en las escuelas que sean, donde estén escuchando, hagan reuniones de grupo, desarrollen ustedes, revisen todos estos materiales, los programas, el marco curricular, los nuevos estándares, etcétera. Tengan su portafolio, su manual, su rúbrica y empiecen a ordenar esta información. Si yo no tengo ordenado este primer trabajo, la verdad es que voy a dar palos ciegos, va a ser muy estresante preparar mi portafolio. Prepárate con fundamento, prepárate con profesionalización, prepárate con información, prepárate como un verdadero profesional. Esa es la invitación y espero que haya sido muy útil este primer microvideo. Síguenos en YouTube, regístrate, suscríbete, hazte parte de nuestro club y vamos a seguir compartiendo microvideos. Pero era muy importante que pusiéramos en contexto qué es lo que se te evalúa en el portafolio. Que estén muy bien.